avanzar en clases. Estos son el contrato preliminar, el contrato conocido, el contrato por persona nombrar, el contrato de opción, la cláusula penal y las hadas. Bueno, para poder recordar estas 6 modalidades vamos a utilizar algunas palabras clave, ¿no? Empezamos con el primero, que es el contrato preliminar. Una palabra clave que se puede utilizar en este contrato, tal como nos indica el nombre, es un contrato previo, ¿no? El contrato preliminar, entonces en ese sentido vamos a conceptualizar. Por el contrato preliminar se entiende aquel contrato en virtud del cual una persona llamada promitente acuerda con otra persona llamada promisaria la celebración en el futuro de un determinado contrato en específico. Pero para poder realizarlo esto, sientan las bases esenciales de este, dejando los detalles para el contrato definitivo en el preliminar. No, muy bien. Este contrato preliminar tiene dos clases: contrato preliminar unilateral y el contrato preliminar bilateral. Como ustedes ya tienen conocimiento, cuando hablamos de contratos unilaterales, nos referimos técnicamente a contratos en los cuales una sola de las partes tiene la obligación. Entonces, si conceptualizamos el contrato preliminar, vamos a entender que se refiere a una promesa unilateral, ¿no? Que genera obligaciones solo para una de las partes contratantes, que en este caso va a ser el promitente, mientras que el promisario va a ser solamente un acreedor y solo tiene los derechos de exigirle al promitente suscribir el contrato definitivo, o sea, no tiene una obligación. Por ejemplo, un ejemplo de este contrato preliminar sería aquel en el cual el vendedor se compromete a transferirle una casa que está grabada. Aquí técnicamente el único que tiene la obligación es el promitente, en este caso va a ser el vendedor. Luego tenemos lo que es el contrato bilateral, en el cual ambas partes tienen obligaciones. Y si lo conceptualizamos, vamos a entender que es igual, es una promesa bilateral del contrato que hacen hacer obligaciones para ambas partes contratantes, en este caso, promitente y promisario. Retomemos el ejemplo dado anteriormente, ¿no? En este caso, el vendedor se compromete, ¿no?, a transferirle el bien que está en gravamen y de poder librarlo de este gravamen. Y el promisario se compromete también a comprarle el mismo. Puede ser por distintas razones, ¿no? Tal vez el inmueble está ubicado en un lugar céntrico y le interesa. Entonces, generalmente en este tipo de contratos preliminares bilaterales, lo que hace el promisario es técnicamente darle un adelanto, ¿no? Entonces, en este caso, ambas partes tendrían obligaciones de los mismos. Muy bien, ¿qué pasa en el incumplimiento de este tipo de contratos? Porque vamos a entender que este contrato preliminar es un contrato previo, no es un contrato definitivo. Entonces ahí hablamos de las alternativas en caso de incumplimiento del contrato preliminar. Y esto se aplica en los 3 tipos de contratos, ¿no? Que serían el contrato preliminar donde solo el promitente tiene la obligación, o donde solo el promisario, o si ambos tienen las obligaciones. Y en este caso van a ser 3 las alternativas. Básicamente va a ser pedir la resolución del contrato, esto incluido los daños y perjuicios, o en caso de que el bien comprometido ya no se encuentre en el poder promitente y por tanto el contrato definitivo se vuelva imposible de realizar. Igualmente se puede pedir la solución del contrato, salvo que en este contrato preliminar sea oponible a terceros, ¿no? Lo que habilita distintas otras vías. Pero esas vías son más utilizadas en lo que es el derecho procesal civil, entonces eso no vamos a tomar en cuenta, ¿ya? En la tercera sería en- que si el promitente, ¿no?, sigue siendo propietario del bien y éste se niega a suscribir el contrato definitivo, se puede pedir al juez que el comitente o que se le conmine a suscribir el contrato. Y ante su negativa surge lo que es la posibilidad de que el juez suscriba el contrato definitivo en el nombre de él.
y mediante una sentencia constitutiva se le va a entregar lo que es el bien. Entonces, eso es respecto al contrato preliminar. Vamos con la siguiente modalidad, que es la modalidad del contrato consigo mismo. Este contrato es muy interesante, compañeros, porque técnicamente abarca lo que es un contrato específico que ya lo hemos avanzado también, que es el contrato de mandato. Entonces, conceptualicemos este contrato o esta modalidad. El contrato consigo mismo es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada, en este caso un mandatario, puede ser de una o de varias personas, celebra para sí o para sus mandantes un determinado contrato en específico, para lo cual va a desdoblar su personalidad en oferente y aceptante. Entonces este contrato es importante, ¿no? Porque abarca lo que es un contrato en especial, el contrato de mandato. Y lo que vamos a ver del contrato consigo mismo es que se aplica, ¿no?, la figura del mandatario y los distintos poderes, ya sea un poder general o un poder especial, mayormente poderes especiales. Vamos con la siguiente modalidad, que es el contrato por persona a nombrar. Conceptualicemos el mismo. El contrato por persona a nombrar es un contrato en virtud del cual una persona llamada testaferro, o también puede ser prestanombre, celebra con otra persona un determinado contrato en específico, declarando que no lo celebra para sí, sino para otra persona cuyo nombre lo dirá después, lo que debe de hacerlo en el término improrrogable de 3 días. Este contrato por persona nombrar vamos a decir que es una manifestación de los efectos mediatos de la representación, porque en este contrato la persona llamada testaferro o prestanombre celebra con otra persona un contrato por cuenta de un sujeto no designado, pero se reserva que más adelante lo va a decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de estos contratos? Es que en algunas circunstancias o debido a distintos motivos, las personas no quieren inicialmente aparecer vinculadas contractualmente con otras personas. Es por eso que se recurre, ¿no?, este prestanombre, para que se pueda celebrar el contrato. Vamos con la siguiente modalidad, que es el del contrato de opción. Conceptualicemos el mismo. El contrato de opción es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada optante confiere a otra llamada optataria por cierto tiempo y bajo determinadas condiciones la facultad exclusiva e irrevocable de aceptar una prestación o incluso la puede transferir a una tercera persona, pero siempre en las condiciones convenidas y dentro del plazo estipulado. Entonces, estos contratos de opción igual se dividen en dos clases, que van a ser el contrato de opción unilateral y el contrato de opción bilateral. A ver, un momento, vamos a leer el comentario. Ya, muy bien, entonces continuemos, ¿no?, con lo que es el paso. Entonces, el contrato de opción igual tiene dos clases, el contrato de opción unilateral y el contrato de opción bilateral.
Los mismos, como ya hemos entendido, ¿no? El de opción, una parte solamente tiene la obligación. Y el de opción bilateral, ambas partes. Existe una reciprocidad de obligaciones. En este caso ya se derivará según el concepto que se utilice. Vamos con la siguiente, que es la cláusula penal. La cláusula penal, vamos a decir que es una especie de estimación anticipada de los daños y perjuicios que las partes hacen para dos casos, ante el incumplimiento o ante el retardo del incumplimiento. Entonces, en base de esto se van a derivar en dos clases lo mismo, que son la cláusula penal compensatoria y la cláusula penal moratoria. La cláusula penal compensatoria, como su nombre lo indica, lo que va a hacer principalmente es compensar la obligación. Y conceptualizar es la misma, ¿no? Vamos a decir que la cláusula penal compensatoria es la promesa accesoria en virtud del cual el deudor se compromete a pagar una determinada suma de dinero o entregar un determinado bien en caso del incumplimiento de su obligación. Y como ya lo habíamos dicho, va a ser en lugar de ella, va a compensar la misma. Y es diferente a la cláusula penal moratoria, porque esta, si bien es es lo mismo, ¿no? Es una promesa accesoria en virtud del cual el deudor se compromete a pagar una determinada suma de dinero o entregar un determinado bien, va a ser esto en el caso del retardo del cumplimiento de su obligación, lo cual debe de hacerlo sin perjuicio de cumplir con la obligación principal. Es decir, como el, como el deudor entra en mora, no se puede retractar o no puede incumplir su obligación principal. Tiene que cumplir la misma y compensar la mora. Vamos a la siguiente, que va a ser la última modalidad de los contratos específicos, que es las hadas. ¿Qué son las hadas? Las hadas se van a entender como aquella entrega de una suma de dinero o de bienes fungibles. Y lo más importante es que estos se entregan como seña, que es lo que significa lo mismo, ¿no? Seña o hada es lo mismo. Bueno, ¿cuál va a ser su fin de las hadas? Van a ser el de asegurar la conclusión del negocio jurídico, en este caso el contrato, o desde tratarse de él. Y van a depender el destino de estos bienes de la conducta posterior que las partes contratantes asuman. Es por ello que igual se clasifica en dos clases, las hadas confirmatorias y las hadas penitenciales. Conceptualizamos ambas. Las hadas confirmatorias tienen por finalidad reforzar el cumplimiento de lo pactado mediante la entrega, ya sea por una de las partes, de una suma de dinero o de cosas fungibles, cuya suerte va a depender de la conducta posterior de las partes contratantes. Básicamente las hadas son secundarias, eso tienen que tomar en cuenta, así como la cláusula penal igual son secundarias, es decir, que corren la suerte del contrato principal y por tanto si existe cumplimiento, pues las mismas no se van a efectuar, ¿no? Vayamos con la siguiente clase, que es las hadas penitenciales. En las hadas penitenciales lo que existe es una facultad que las partes se reservan para poder retractarse de la operación jurídica que van a realizar. Y por esto tienen que pagar una pena. En ese sentido, miren, lo que básicamente se trata de decir que si el que se retracta es el que hizo la dación, bueno, va a perder todo lo que da. En cambio, si se retracta, el que recibió debe devolver el doble. Sin embargo, ninguna de las partes puede exigir jurisdiccionalmente el cumplimiento directo de la obligación, ni de hacer uso de la misma, o, o hacer uso de la resolución del contrato. Entonces, en cuanto a estas modalidades, compañeros, básicamente son estas seis que se utilizan y las mismas van a entrar en lo que va a ser el examen. Entonces, vayamos al siguiente tema. Un momentito.
Compañeros, ¿me podrían confirmar si se ve en la pantalla, por favor? Creo que estoy teniendo problemas en mi laptop. Se ve el tema 10. Ahí está bien. Entonces continuaremos, ¿no?, con lo que es el siguiente tema. Tema número 10. Contratos bilaterales o sinalagmáticos. Técnicamente, todos los contratos tendrían que ser por regla bilaterales o sinalagmáticos. También se los conoce como perfectos, porque en estos mismos existe lo que es la reciprocidad de obligaciones. Y cuando existe esta reciprocidad de obligaciones, básicamente las partes se aseguran el cumplimiento de las mismas, aunque en la realidad no pasa técnicamente esto muchas veces, pero según las leyes de derecho sería lo más apropiado, ¿no? Entonces comencemos con lo que es el concepto. Los contratos bilaterales o sinalagmáticos, como ya hemos mencionado, son aquellos que crean obligaciones recíprocas e interdependientes. ¿Qué significa esto? Que la obligación de una de las partes tiene por causa la obligación asumida por la otra parte contratante. Ejemplo, que va a ser claramente el contrato de compra-venta. La obligación del vendedor de entregar o de transferir el bien de un determinado, ya sea un inmueble o un bien inmueble, va a tener por consecuencia, ¿no?, la obligación del comprador de pagar el precio. Ahora, muy bien, ¿cuáles son sus caracteres? Únicamente son tres los caracteres principales de los contratos bilaterales. La primera que está en su concepto es de crear obligaciones recíprocas e interdependientes. La segunda característica es que estas obligaciones se generan en forma coetánea, es decir, al momento de celebrar el contrato. Y la tercera característica es que la obligación de una de las partes tiene por causa la obligación que debe asumir la otra parte contratante. Ahora, ¿cuáles son sus efectos, no? Uno de los efectos principales es que se aplica un principio esencial de los contratos, que va a ser la excepción non ad implecti contratos. Y mediante estas, las partes se pueden oponer a la pretensión de la otra parte mediante la misma. ¿Qué nos quiere decir esta excepción, no? Básicamente vamos a entender por la excepción non ad implicit contratus cualquier medio para eludir la pretensión de una parte contratante, que sin tener la intención de cumplir con su obligación, trata de imponerse a la otra que cumpla con la suya. Pero básicamente lo que nos dice la excepción es, cumple tú primero para que yo cumpla después, ¿no? Otro efecto que producen los contratos bilaterales es que se puede pedir por la vía judicial que el deudor cumpla la obligación en especie, que esto obviamente es lo que ya han visto en el curso de obligaciones. Así también, si es que no se puede pedir el cumplimiento en especie, vamos a ver que se cumpla la obligación mediante equivalencia. Y obviamente un efecto claro que produce también estos contratos bilaterales es que se puede demandar por la vía judicial la resolución del contrato. Esto incluye el pago de daños y perjuicios. Bueno, muy bien. ¿Cómo se resuelven estos contratos? ¿Cómo se dejan sin efectos técnicamente, no? Esos contratos se dejan sin efecto mediante, ya sea debido a incumplimiento culpable, a causas sobrevenientes o a la excesiva onerosidad que pueda tornarse una de las obligaciones. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que existen tres tipos de resoluciones. La resolución por el incumplimiento culpable, y esta va a ser imputable a una de las partes contratantes. La resolución por excesiva onerosidad y la resolución debido a imposibilidad en el cumplimiento.
Entonces vamos a ir desarrollando cada una de estas resoluciones, ¿no? Empecemos con la primera, la resolución por incumplimiento culpable. Esta resolución es un medio de invalidar la relación contractual que emerge, ¿no?, de estos contratos sinalagmáticos o bilaterales, los cuales crean obligaciones recíprocas e interdependientes. Y esto por causa del incumplimiento culpable de una de las partes contratantes y por el incumplimiento de una de sus prestaciones, ¿no? Entonces, ¿qué aplica en esta resolución del contrato por incumplimiento culpable? Pues obviamente aplica lo que va a ser pedir el cumplimiento de la misma, ya sea en especie o en su caso, en su defecto, en equivalencia. Y en caso de no obtener la misma, pues pedir mediante vía jurisdiccional la resolución del contrato más los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Bueno, muy bien, ¿qué más podemos decir de esta? Es que se constituye en una sanción para el incumplido, porque para demandar la resolución de este contrato se deben de tomar en cuenta las circunstancias del momento, ¿no? Pero básicamente estas circunstancias son la falta de diligencia del que incumple la misma. Voy a disculpar, compañeros, un cachito está. Ya. Miren, la resolución por incumplimiento culpable se subdivide en varias. Está lo que es la resolución implícita, la resolución expresa, la resolución por requerimiento, la resolución no pactada. Conceptualicemos cada una de ellas, ¿no? La resolución implícita, o sea, es aquella que se encuentra inserta en todos los contratos y básicamente se aplica cuando una de las partes incumple con su obligación. Para poder entender la misma, vamos a ver que está expresamente prevista en el Código Civil en el artículo 568. En cambio, la resolución expresa es aquella que se estipula como una modalidad particular en los contratos y en virtud de la cual los contratantes convienen que en una de las cláusulas, ¿no?, del contrato, que el incumplimiento de las prestaciones dará lugar a lo que va a ser la resolución. Vamos con la resolución por requerimiento. Esta resolución por requerimiento básicamente se la realiza por medio de un juez, ¿no? Se busca acudir a un juez y ante él se pide el cumplimiento de la obligación mediante un requerimiento notarial o una carta notarial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a conceder al incumplido en un plazo no menor de 15 días que se cumpla su obligación con el apercibimiento de que en caso contrario el contrato quedará resuelto. Y esta resolución va a operar obviamente de pleno derecho, ya sin la intervención jurisdiccional. Luego tenemos lo que es la resolución no pactada, que es aquella que opera de pleno derecho. Y básicamente, el requisito esencial de esta es que exista un término esencial para las partes, ¿no? Porque una vez vencido el mismo, si el deudor no cumple con la prestación, así por el ejemplo, ¿no? En las clases el doctor decía de que en la compra o venta de frutas se tienen que recoger unas frutas en un debido tiempo y no se cumple con esta obligación, pues obviamente las mismas se van a pudrir y el término en estas obligaciones es esencial, entonces el contrato se va a resolver de pleno derecho. Vayamos con el siguiente tipo de resolución, que es la resolución por imposibilidad sobreviniente.
Vamos a decir que esta resolución es una forma de invalidez de los contratos por la imposibilidad sobreviniente en el cumplimiento de las prestaciones. Y esto se debe a causas imprevistas, las cuales deben ser insuperables y obviamente no se las debe imputar a una de las partes. Ahora, en este caso, la parte imposibilitada de cumplir queda liberada de su obligación y si hubieras recibido algo, lo tiene que restituir y a su vez no puede pedir la prestación de la otra parte, ya que ésta a su vez se libera. Entonces aquí se aplica lo que es la teoría de los riesgos, ¿no? Em, Vamos a decir que este tipo de resolución se encuentra prevista en el artículo 577 del Código Civil y básicamente lo que busca siempre es el que es que el contrato se resuelva por una que el contrato se resuelve por imposibilidad material de cumplir la obligación, pero esta obviamente no tiene que ser atribuible a una de las partes contratantes. Muy bien, vayamos a la última tipo de resolución, que va a ser la resolución por excesiva onerosidad. La resolución por excesiva onerosidad es aquella donde se aplica otra teoría, que es la teoría de la imprevisión, que básicamente esta comprende que los contratos en los cuales hay prestaciones recíprocas e interdependientes no van a poderse cumplir debido a la excesiva onerosidad de una de las obligaciones. Obviamente esto se aplica porque existen causas imprevisibles o extraordinarias que tornan una de las obligaciones onerosas y por lo tanto el contrato se va a resolver por las mismas, porque uno de los caracteres principales de los contratos o de las características principales de los contratos es el equilibrio de las prestaciones. Entonces, en base a esta característica, a este principio, lo que se busca es que las partes estén en relativa igualdad, ¿no? Y si una de las prestaciones se torna excesiva, pues se busca que el contrato se resuelva en las mismas. Vamos al siguiente tema, entonces. Ya. Tema número 11, disolución e invalidez de los contratos. Ya, entonces empezamos por lo que es la validez y eficacia de los contratos. Miren, en la contratación, cuando se dan todos los elementos constitutivos de los contratos, ¿no? Es decir, cuando se cumplen todos los requisitos comprendidos en el artículo 452 de nuestro Código Civil, el contrato va a ser válido y como tal, si es que cumple todos los mismos, va a ser igual eficaz. ¿No? Sin embargo, ¿cuándo resulta ineficaz un contrato, no? Un contrato va a ser ineficaz e imperfecto cuando carece de un elemento de su formación.
ya sea uno esencial, como los mencionamos en el artículo 452 del Código Civil, o uno accidental que las partes han elevado al rango de esencial, ¿no? Esto básicamente porque las partes, gracias al artículo 493, ¿no? Que nos habla de la libertad contractual, pueden estipular que un requisito accidental se torne en esencial. Entonces, si acontece de estas cosas, el contrato se invalida, ¿no? Y el contrato no va a resultar eficaz si es que se utilizan, lo que van a ser, mm, si es que va a estar sujeto a condiciones. Muy bien, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuáles son las causas de invalidez de este contrato? Bien, vamos a hablar básicamente de lo que es la nulidad y la anulabilidad, pero en sí, ¿de qué derivan, no? Vamos a empezar diciendo que hay dos clases de invalidez, las cuales se surgen por causas coetáneas al nacimiento del contrato o causales sobrevinientes. Las causales coetáneas van a ser la nulidad, la anulabilidad y la rescindibilidad de los contratos. En cambio, las causas sobrevinientes básicamente se refiere a los tipos de resolución que se aplican en lo que ya hemos visto, ¿no? En los contratos bilaterales o sinalagmáticos imperfectos. Ahora, ¿qué se entiende por nulidad o nulidades técnicamente, ¿no? Son las sanciones previstas por la ley e impuestas por el juez a los contratos que no cumplen con los requisitos esenciales para su formación, o como también hemos dicho, ¿no? Los elementos accidentales que han sido elevados por las partes a categoría esencial. Muy bien, ¿qué es la nulidad? Vamos a decir que es una forma de invalidez del contrato por las causas coetáneas al nacimiento del mismo. La ley los conoce como una sanción impuesta por el juez y básicamente tiene cuatro caracteres principales. Es imprescriptible, es de orden público, es insubsanable e inconfirmable y puede ser ejercitada por cualquier persona que tenga interés. Muy bien, esta se encuentra regulada en el artículo 549. Y básicamente nos indica, ¿no?, que el contrato será nulo por falta de objeto, por faltar en el objeto los requisitos señalados por la ley, por, por causa ilícita o motivo ilícito, por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. En cambio, la anulabilidad también va a ser lo mismo, ¿no? Casi el mismo concepto, es una forma de invalidez del contrato por causas coetáneas al nacimiento de este, y que básicamente se caracteriza por ser una sanción prevista por la ley e impuesta por el juez, y que tiene distintos caracteres, ¿no? Esta prescribe a los 5 años, aunque hay que decir que como excepción es imprescriptible, que solo puede ser ejercitada por las personas en, en cuya defensa sea establecida, es subsanable por medio de la confirmación y que sus efectos no alcanzan a terceros a título oneroso y de buena fe. Estos se encuentran establecidos en el artículo 559 del Código Civil, que nos dice el contrato va a ser anulable, ¿no?, por falta de consentimiento, aunque técnicamente esto estaría mal, porque el consentimiento es uno de los requisitos, tendría que ser uno de los requisitos esenciales del contrato, pero en el Código Civil está previsto así, ¿no? Falta de consentimiento, incapacidad de una de las partes, porque una parte ha sido declarado interdicta o que era incapaz de querer o entender por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa, y por error sustancial sobre la identidad o cualidades de la persona. Muy bien, ¿cuáles son los caracteres y diferencias de las mismas? Miren, vamos a decir que ambas son nulidades.
y son, por lo tanto, causales de invalidez de los contratos por causas coetáneas. Ahora, ¿en qué se diferencian, no? Miren, podemos decir que una de las diferencias más importantes es la imprescriptibilidad de una y la prescriptibilidad de la otra. También está lo que es la insanibilidad, ¿no? Una no puede ser subsanada, la otra sí. También que una es de orden público, mientras la otra. Ahora sí se me escucha, compañeros. Creo que se me ha perdido la señal un cachito. Y entonces, Sí, se le continuemos, escuchamos. ¿no? Una es de orden público. Ah, ya, muchas gracias. Miren, una es de orden público y por tanto va a ser. Una es de orden público y por tanto va a ser porque se da en defensa de la sociedad y por consiguiente puede ser denunciada por cualquier persona que tenga interés. Inclusive el juez tiene la posibilidad de intentar la acción de oficio, ¿no? De buscar que se realice una nulidad. En cambio, la anulabilidad que produce un grado de invalidez menos grave y que puede ser subsanable, técnicamente no es de orden público, ¿no? Entonces, lo que básicamente busca la anulabilidad es impugnar un contrato viciado. Es decir, que en el contrato que ha nacido enfermo la vida del derecho pueda curarse, pueda subsanarse. Vayamos con lo que es la decisión. Ahora sí no se le escucha. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. Ahora sí, ya. Ya vayamos con lo que es la decisión de los contratos o la rescindibilidad de los contratos. Con los anteriores también vamos a decir que es una forma de invalidez del contrato por causas coetáneas al nacimiento de este, al igual que las nulidades, pero sus efectos son diferentes y por lo tal tiene, tiene distintas, sus clases son diferentes, miren. Podemos decir que una diferencia principal es que estas prescriben a los 2 años. Existen dos clases de rescindibilidad, que es la rescindibilidad por estado de peligro y la rescindibilidad por lesión. Cuando hablamos de rescindibilidad por estado de peligro, vamos a decir que se da en los contratos cuando el motivo determinante de una de las partes y que es conocida por la otra es la necesidad de salvarse a sí misma o a terceras personas o incluso de salvaguardar su patrimonio o el de terceros. ¿Ante qué? Ante un peligro actual e inminente, de cuya situación se aprovecha el otro contratante para obtener un beneficio. En cambio, la rescindibilidad por lesión, tenemos que entender primero que la lesión
es un perjuicio económico que sufre una persona al realizar el contrato y que por su ligereza, inexperiencia o incluso ignorancia es aprovechada por la otra parte para igualmente obtener un beneficio. Pero muy bien, la rescindibilidad por lesión no se va a aplicar a los contratos que son aleatorios, gratuitos, a la transacción o incluso a lo que es la venta judicial. Entonces eso hay que entender muy bien. Y básicamente, ¿qué más podemos hablar de este tema? De qué es la disolución, ¿no? En general, la disolución es una forma de dejar sin efecto un contrato por consentimiento mutuo de las partes contratantes. Y también podemos referirnos a lo que es la revocación, que va a ser entendida como una forma de dejar sin efecto un contrato nacido plenamente a la vía del derecho, los que se da su confianza en, o bueno, en los que básicamente se van a revocar por causas sobrevinientes. Entonces, como ya habíamos mencionado, la nulidad, la anulabilidad y la rescisión son causales de invalidez de los contratos por causas coetáneas, es decir, al momento en que se surge el contrato. En cambio, cuando hablamos de resolución, van a ser causales sobrevinientes. Eso quiero que tengan muy en claro, compañeros. Ahora, miren, em, como ya habíamos quedado, ¿no? Yo quería que este repaso sea en 3 sesiones, ¿no? Porque un cacho se vuelve tedioso, entonces nos vamos a dar un descanso más, un descanso de 5 minutos para continuar con otros 3 temas, así, para que no sea muy tedioso, ¿está bien, compañeros? Ya Está entonces, bien, Alex. ya está, entonces a las 7:30, por favor, vamos a seguir continuando, ¿ya?
Ya, muy bien, compañeros, entonces continuemos, ¿no? Con el repaso. Sí, sí. Buenas Ya, noches. buenas noches, ahora sí. Así que no se me escucha. Ya. Vamos con el tema número 2, el contrato de compra-venta. Empezamos con lo que son los antecedentes y la importancia. En cuanto a sus antecedentes, no hay mucho que decir, ¿no? Este contrato tiene su origen en la permuta y va a ser básicamente una forma evolucionada del trueque o el intercambio de bienes. Obviamente todo esto para satisfacer las necesidades de los particulares en sí. Ahora, ¿cuál es la importancia? Técnicamente, el concepto de la importancia de este contrato se aplica incluso la importancia de los contratos en general, ¿no? Que es el que nos los da Messineo, que se refiere a que el contrato de compra-venta o el contrato en general tiene una importancia porque su contenido y función es constante. Básicamente va a ser el de ser el instrumento con el cual se realizan los más diversos fines de la vida económica mediante la composición de intereses opuestos. Pero muy bien, ¿cómo se define la compraventa? Vamos a decir que la compraventa es un contrato en virtud del cual una persona denominada vendedor transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho a otra persona denominada compradora. Y esto obviamente a cambio del pago de una determinada suma de dinero que la vamos a denominar precio. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de ambas partes, no? Vamos a decir que ambas partes tienen tanto obligaciones principales como obligaciones accesorias. Vayamos primero con las obligaciones del vendedor. Las obligaciones del vendedor, las principales, son tres: entregar la cosa vendida, hacer adquirir el derecho de propiedad de la cosa o del derecho en sí, y obviamente es responder por la evicción y vicios de la cosa. Ahora, por la primera obligación, la obligación de entregar la cosa, básicamente la entrega no siempre presupone, ¿no?, la transferencia del derecho de propiedad, porque una cosa es la transferencia del derecho y otra cosa es la entrega. Básicamente lo que se realiza en este caso, si compramos un bien mueble, se efectúa la traditio, es la entrega de la cosa. En cambio, cuando compramos un bien inmueble, ahí ya se habla de lo que es la transferencia del derecho de propiedad mediante ya sea la inscripción en derechos reales, cambio de nombre y todas esas cosas, ¿no? Ahora, en estas obligaciones principales siguen lo que son las obligaciones accesorias. Básicamente estas obligaciones accesorias derivan de las principales y se refieren, entre otras, a las siguientes. Que obviamente va a ser conservar la cosa para su entrega, entregar conjuntamente con la cosa principal los frutos accesorios y obviamente asumir el riesgo por el perecimiento de la cosa en caso de mora en la entrega. Esto ya obviamente recae en caso del vendedor. Pero lo que tenemos que hablar básicamente de estas obligaciones principales son el de responder por la evicción y los vicios ocultos, ¿no? Que en principio tenemos que entender por evicción lo que es una derrota judicial, ¿no?, por la cual se pierde un derecho. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad por la evicción, nos referimos a que el vendedor frente al comprador debe de garantizar una pacífica posesión del bien y se tiene que obligar a defenderle de perturbaciones de derecho de otras terceras personas, que generalmente van a buscar alegar un mejor derecho sobre la cosa vendida. Entonces, cuando sucede esto, se hace uso de la garantía incidental. Y en caso de que no sea posible asumir tal defensa, ¿no?, y se pierda el derecho o la transferencia de este inmueble, va a tener que indemnizarle por la pérdida de este derecho. Y esto se aplica mediante la garantía principal. Ahora vayamos a lo que son las obligaciones del vendedor. Las obligaciones del comprador.
Las obligaciones del comprador igualmente son tres, que son las de pagar el precio, recibir y retirar la cosa comprada y correr con los gastos del contrato. Por pagar el precio, obviamente, nos referimos a que el precio constituye, ¿no?, el objeto de la obligación del comprador y esta consiste en una suma de dinero que entrega el comprador al vendedor como contraprestación al derecho que éste adquiere. Cuando hablamos de su siguiente obligación, que es la de recibir la cosa, y en su caso retirarla, pues obviamente nos referimos a que el comprador está obligado a recibir la cosa en el lugar y tiempo convenidos. Y esta obligación conlleva la misma obligación de trasladarla a otro lugar. Y por la obligación de pagar los gastos del contrato de compraventa y otros accesorios, básicamente implica lo que son los gastos de recepción, de retiro de la cosa, como también los derechos de transporte, derechos aduaneros, impuestos o distintos conceptos que necesita el contrato para poder perfeccionarse, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al contrato de compraventa. Vayamos al siguiente contrato, digo, al siguiente tema, que va a ser las modalidades de la compraventa. Pues, me gusta que sea todo. Auxi, no se le escucha. Se van a disculpar, es que las diapositivas un cacho nos están trabando, entonces, un momento, por favor. Está bien, Auxi.
Ahora sí se ve, ¿no? El tema número 13, modalidades de la compra-venta. ¿Podrían confirmar, por favor? Sí, Auxi. Ya. Entonces, este tema me han dicho que no habían avanzado con el autor, pero sin embargo está incluido en lo que es el contrato de compra-venta. Y básicamente son distintas modalidades que se pueden introducir por voluntad de las partes contratantes en la compraventa. Vayamos explicando cada una de ellas, ¿no? Primero, lo que es la venta con reserva de propiedad. También vamos a decir que, o también sujeta a plazos. Básicamente son ventas que se celebran a crédito o a pago a plazos, en las cuales, en virtud del cual el vendedor entrega la cosa al comprador para que pueda hacer el uso y el goce de la cosa. Sin embargo, el comprador no va a adquirir el derecho de la propiedad de la cosa, sino pagando la última cuota. Ahora, si este contrato se resuelve por el incumplimiento del comprador, el vendedor, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de restituir las cuotas recibidas, teniendo derecho a la compensación de las mismas por el daño ocasionado, a menos que ambas partes hayan acordado, ¿no?, que las cuotas recibidas a favor del vendedor sean parte de la indemnización. Vamos con la siguiente modalidad de compra-venta, que va a ser la venta sujeta a satisfacción. Bien, en cuanto a la venta sujeta a satisfacción, vamos a decir que el comprador se reserva el derecho de aceptar o de rechazar la cosa de acuerdo a la satisfacción que ésta le proporcione, ¿no? Es un contrato, podemos decir que este es un contrato sujeto a una condición simplemente potestativa, porque para su perfeccionamiento se depende exclusivamente de la voluntad del comprador. Vamos con lo que es la venta sujeta a prueba. Bien, en este contrato se perfecciona, ¿no?, cuando el comprador hace conocer al vendedor que la cosa le es apta para el fin en el cual estaba necesitado, ¿no? Es decir, que la cosa le satisfaga, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro sería, ¿no?, en la compra de zapatos, si estos le calzan cómodamente. Ahora, en cuanto a la venta sujeta a condición suspensiva, obviamente hablamos de una venta sujeta a un acontecimiento futuro incierto del cual depende la misma. Esto ya tiene sus tres etapas, como ustedes ya lo habían visto: la condición suspensiva pendiente, condición suspensiva cumplida y la condición suspensiva fallida. Pero básicamente siguen los mismos principios que estos nos indican, ¿no? Lo mismo con la venta sujeta a condición resolutoria, que es el acontecimiento futuro y cierto del cual depende, ¿no?, el nacimiento o la extinción de esta obligación, o en este caso de esta compraventa. Muy bien, ¿cómo se resuelve este contrato de compraventa? Vamos a decir que esta se resuelve obviamente ya sea por el mutuo acuerdo de las partes o por causas coetáneas o sobrevinientes en el cumplimiento de obligaciones, que como ustedes ya han visto, si hablamos de causas coetáneas al nacimiento de la obligación, nos referimos a si es que existe nulidad, anulabilidad o si se aplica una decisión en este contrato. Ahora, si hablamos de causales sobrevinientes, estamos hablando básicamente de las resoluciones que se pueden aplicar en este contrato, ¿no? Resolución por incumplimiento culpable, por excesiva onerosidad o por imposibilidad sobreviniente de que una de las partes, en el caso de la compraventa, no pueda cumplir con su obligación. Y esto se puede deber a distintos motivos, ¿no? Deterioro de la cosa que estaba en venta, pérdida de la misma, que no sea imputable a la misma, o en caso de que sea imputable, pues vendrá a lo que a lo que es el pago de los y perjuicios. Vayamos con el siguiente
tema. Otra vez, así continuamos con el siguiente tema, que es el contrato de permuta. Un instrumento primitivo, del cual se valían los hombres o lo utilizaban los hombres primitivos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, nuestra cultura se sigue practicando la misma, ¿no? Pero ya no tanto como en la antigüedad. Más bien, ¿cuándo cambia esta forma de intercambiar cosas, ¿no? Es como decir, de la moneda, el valor de todos los bienes, cede su importancia a la compraventa. Pero no obstante, se sigue utilizando por las partes contratantes si es que es un contrato por el cual las partes se dan recíprocamente una cosa por otra, que es un contrato similar a la venta, pero que en lugar de realizar un cambio de una cosa por un precio, se hace un cambio de una cosa por otra. Ahora, ¿cuáles van a ser sus requisitos? Obviamente van a ser los contemplados en el artículo 452 de nuestro Código Civil, los cuales abarcan el consentimiento, objeto, causa y la forma, si es que esta es necesaria para su perfeccionamiento. ¿Cuáles son los caracteres de la permuta? Bueno, la permuta tiene 5 caracteres en específico, ¿no? Es un contrato consensual, es bilateral, oneroso, conmutativo y es nominal. Consensual obviamente hace referencia a que ambas partes, por mutuo consentimiento eh, y conjunción de intereses opuestos, acuerdan celebrar el mismo. Es bilateral porque existe una reciprocidad de obligaciones. Es decir, que las partes son tanto acreedora o deudora de sí misma y que sus obligaciones son interdependientes. Lo que se aplica, ¿no?, en los contratos bilaterales o sinalmáticos perfectos. También es onerosa porque obviamente existe lo que es una reciprocidad de ventajas, donde las partes generalmente, ¿qué es lo que buscan? Es hacer un negocio. Esto quiere decir que a cambio a cambio de lo que significa el conceder una ventaja, se obtiene a cambio una compensación, que generalmente igual se traduce, ¿no?, en un contenido patrimonial. También es conmutativo,
porque las partes de antemano conocen cuáles son sus ventajas o desventajas que les ha de parar esta permuta que realizan. Y obviamente es típico nominal, porque está prevista y adecuadamente regulada en nuestro Código Civil. Muy bien, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Miren, en cuanto a las obligaciones de las partes de, de las partes contratantes, vamos a hablar siempre de que son permutantes y sus obligaciones son las mismas, ¿no? Porque se intercambian una cosa por otra. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? Obviamente va a ser entregar la cosa, transferir el derecho de propiedad, si es que se está hablando de bienes de gran cuantía, ¿no? Como son los bienes inmuebles, de no perturbar las cosas permutadas, de salir a las garantías de evicción y los vicios ocultos, así como ya lo habíamos explicado en lo que es el contrato de compra-venta, de recibir y en su caso retirar la cosa permutada, y si es que ésta genera frutos, pues obviamente entregar los frutos. Una obligación que también es accesoria, ¿no? En lo que es el contrato de permuta es asumir el riesgo por el perecimiento de la cosa en caso de mora, si es que ésta no se entrega, ¿no? En el lugar y tiempo acordados por los permutantes. ¿Y cómo se disuelve la misma? Vamos a decir lo mismo, ¿no? Como en cualquier contrato, por disolución voluntaria, que básicamente es por mutuo acuerdo de los contratantes, por causas previstas por la ley, que obviamente se refiere a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Causas coetáneas, causas sobrevinientes, ya sea por nulidad, anulabilidad, descindibilidad o cualquier tipo de las soluciones. Muy bien, como ya hemos acordado, ¿no? Cada tres temas nos vamos a dar otros unos 5 minutos de descanso, compañeros. Entonces vamos a volver dentro de 5 minutos, por favor. Está bien, Auxi.
Está muy bien, compañeros. Entonces continuemos, ¿no? Con el repaso. Vamos al tema número 15, que es el contrato de arrendamiento. Primero expliquemos lo que es el concepto, ¿no? Por contrato de arrendamiento vamos a entender aquel contrato en virtud del cual una persona denominada arrendador concede a otra denominada arrendataria el goce temporal sobre la utilidad que producen ciertas cosas muebles o inmuebles, ¿no? Y esto a cambio de un canon de arriendo, que generalmente se estipula ya sea en una suma de dinero y que esta tiene que ser proporcional al, al tiempo que dura dicho goce. ¿Cuáles son sus caracteres? Bien, vamos a decir que cumple con seis caracteres principales, ¿no? Es un contrato consensual, no es un contrato bilateral, de libre discusión, tracto sucesivo, horarios, que es amplio, porque las partes tienen amplia libertad para discutir, ¿no? Hacer los asuntos, y que es un contrato de tracto sucesivo porque sus efectos se cumplen, se van cumpliendo en el transcurso del tiempo, ya sea en periodos, lapsos, porque es un contrato temporal que generalmente no, no es indefinido, no es y en el caso de los contratos de bienes inmuebles destinados a la vivienda, el tiempo es más establecido de estos, ¿no? Nada más que es que se nos puede aplicar. Es un derecho de crédito personal o si es un derecho real. Pero para nosotros vamos a aplicar lo que es la naturaleza. Se refiere a que se requiere de un concurso de arrendador para garantizar las perturbaciones puedan, que puedan ocurrir por las reparaciones extraordinarias o por la evicción y vicios ocultos que tenga el inmueble o mueble arrendado. Acción inmediata, ¿no? Que tiene el arrendatario sobre la cosa o el bien. Esta naturaleza jurídica implica, ¿no? Naturaleza jurídica va a ser que es un derecho de crédito personal para el arrendador que obviamente va a ser entregar la cosa, ¿no? Pueda usar la cosa de, y responder por los vicios ocultos de la misma que hubiese, ¿no? Si encuentran data un buen padre de familia, ¿no? Como si la cosa fuera suya. Destituir la misma para arrendar la misma, a menos que en el contrato se permita, pero eso es contrato importante, de no realizar. Muy bien, en cuanto al contrato de arrendamiento también se habla lo que es, ¿no? El contrato del arrendamiento de bienes inmuebles que están destinados a la vivienda.
Muy bien, ¿qué se entiende por estos? Vamos a decir que es un contrato en virtud del valor, va a conceder el uso de un bien inmueble. Y esto va a ser a favor de un sujeto denominatario, a cambio de un pago periódico de una determinada suma de dinero que se denomina canon o alquiler. Muy bien. ¿Cómo se extingue este contrato de arrendamiento de bienes inmuebles? Tres cosas principales, que es por la expiración del término, cuando ya se concluye el contrato, cuando existe un preaviso de despido. En este caso va a estar regulado lo que es en el artículo 637, y en el cual nos establece cuáles van a ser las causas, ¿no?, del mismo, y por la renta, que básicamente termina, da lugar a un nuevo contrato de arrendamiento. Muy bien. ¿Cómo se... Ahora, ¿qué otras formas de extinción se tienen de los mismos? Se puede extinguir el contrato de arrendamiento, la actuación unilateral del arrendatario, por la muerte del arrendatario y por la sentencia ejecutoriada de desahucio, es decir, cuando no se cumplen las obligaciones como arrendatario que tienen el contrato. Muy bien, contrato de... procura otra un enriquecimiento, exponiendo a favor las dos partes, que van a ser el donante y el donatario. Muy bien. Se dice que la forma, por una adjetiva civil, ¿no?, la norma sustantiva civil, nuestro civil, porque el contrato básicamente solamente se lo puede realizar mediante un documento público, entonces es necesario o es exigible la forma. Muy bien. ¿Cuáles las partes necesitan técnicamente de lo que es la capacidad, ¿no? Porque las partes para poder donar necesitan la disposición de sus bienes. Solamente las personas capaces pueden disponer de sus bienes y también, en su caso, de recibir donaciones. Muy bien, ¿quiénes pueden recibir donaciones? Pueden recibir las donaciones las personas capaces de disponer de sus bienes, los padres por los tutores, y no, los padres y tutores, los padres por sus hijos y obviamente los tutores por sus pupilos, y también pueden recibir los administradores. Muy bien, ¿cuáles son las clases de donación que existen? Vamos a hablar de dos clases de donaciones, que son la donación remuneratoria y la donación con carga. La donación remuneratoria generalmente se hace en cuanto a las prestaciones o al servicio que brinda una persona.
Generalmente esta se otorga a personas que han brindado servicios a distintas, a otras personas, ¿no? Como por ejemplo el servicio que brinda una ama de casa a su patrono y este en consideración al buen servicio prestado le va a donar algo, ¿no? En cambio, la donación con carga, esta generalmente se aplica en donaciones a descendientes, ¿no? Que generalmente implican una condición para que se pueda cumplir la donación. Por ejemplo, que por un ejemplo, ¿no? Si es que tú sales como el mejor estudiante de tu colegio, ¿no? Se te dona este cargo, ¿sí? Por ejemplo. Hablemos de la revocación de la donación. Podemos decir que la donación puede ser revocada por ingratitud cuando el donatario ha cometido contra el donante uno de los hechos previstos, ¿no? En el artículo 1009, básicamente en los casos uno y 3 del mismo, que básicamente es intentar matar o matar a uno de los familiares del donante o la de, o la de incriminar, ¿no? Al mismo o a uno de los parientes sobre delito el cual no ha cometido, ¿no? Ahora, muy bien, continuemos con lo que va a ser el contrato de anticrisis, ¿no, compañero? Miren, compañeros, les podría pedir, por favor, que el tema del contrato de anticrisis y el tema del contrato de donación, podrán, por favor, porque creo que mi voz se esfuma un poquito más, entonces, eh, eso les pediría, por favor, compañeros. Doctor, digo, Sí, Auxi, perdón, mil disculpas. Auxi, Sí, dígame tengo nomás, una dígame. consulta. Quería consultarle hasta qué tema va a ser el examen, porque yo no estuve presente ese día. También recién me integré a su grupo de auxiliatura, tampoco estaba. Por favor, auxiliar. Y mil disculpas. Ya, muy bien, ya, la pregunta es válida, compañero. Pero qué chido. A ver, el examen va a ser del tema 9 al número 18, ¿no? Prácticamente abarcan 10 temas, desde el contrato, no, desde las modalidades específicas de los contratos hasta el contrato de mandato. Está bien, Auxi. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo Eh, con finalizar sí, ahora. por favor, compañeros, como verán, ya les había comentado, ¿no? Al inicio de la sesión, yo quería que sea esto en 3 sesiones, pero sí, entonces, tal vez les podría sugerir mañana, ¿no? Continuar con lo que es, con lo que es los últimos 2 temas, tal vez a las 8 podría ser, no sé si me podrían confirmar en eso.
Auxi, ¿sus diapositivas están hechas como las del doctor o algo así? Ah, bien, mis diapositivas sí están hechas según en base al programa del doctor y el avance que hemos realizado, ¿no? Con él. No sé si nos Entonces, podría facilitar, por favor, las diapositivas. Y estoy de acuerdo con mañana, pero a las 8 estamos saliendo de la U algunos. ya mi compañero justamente tenía eso. Justamente también estaba previniendo eso, ¿no? Para los compañeros que no pudieran alcanzar, ¿no? Eso, yo lo voy a grabar y lo voy a subir mediante YouTube para que puedan ver, ¿no? Cómo damos ese paso. Entonces, eso, compañeros, por favor. Listo, compañeros, entonces nos vemos mañana en ese paso de mañana a las 8 y con eso daríamos por concluida esta sesión. Buenas noches, compañeros. Gracias, Auxi. Buenas Está bien, noches. Auxi, Gracias, gracias. Auxi, porfa, piénsalo de las diapositivas.